en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Que es una farsa y que es un mecanismo por el cual, digamos, el kirchnerismo intenta conseguir una mayor cantidad de votos para las próximas elecciones. A ver, la situación de Argentina es absolutamente delicada en todos los aspectos. En el plano fiscal, para que tengan un orden de magnitudes, la crisis del Rodrigazo de 1975 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria en 1982 estalló con 11. Lo que tiene que ver con la hiperinflación de Alfonsín estalló con 8. En el caso de la convertibilidad estalló con 7. El año pasado terminamos con un déficit fiscal financiero, o sea, el que incluye los intereses, de 8,8% del PBI. Es decir, casi 9 puntos del PBI. Y además, el kirchnerismo, el Instituto Patria, lo que está proponiendo además es un programa de expansión fiscal para ganar las elecciones de 2 puntos adicionales. O sea, estarían pensando llevar el déficit fiscal a 11 puntos del PBI. Bueno, eso es zona de crisis. Eso inexorablemente termina en una piña. Eso es por un lado. Bueno, también está reflejado en los niveles de riesgo país que tiene Argentina, ¿no? Es decir, Argentina tiene 2.000 puntos básicos de riesgo país. Argentina va a poder cumplir con las obligaciones del fondo básicamente por la ampliación de los derechos especiales de giro que hacen que Argentina no tenga que, digamos, o sea, sacar dinero del bolsillo porque no lo tiene. Es decir, Argentina anda mendigando por el mundo, por ejemplo, la renegociación con el Club de París, o sea, porque no tiene 2.400 millones de dólares para pagar, cuando en realidad, digamos, el mundo está hiperlíquido y las tasas de interés están en términos casi negativos en algunos casos. Por lo tanto, digamos, el problema de Argentina es grave, o sea, no consigue financiamiento en un mundo hiperlíquido. Imagínense lo que sería en condiciones normales. Entonces, bueno, el punto es, la verdad que el año que viene con el Fondo Monetario Internacional vencen 19.000 millones de dólares. Y la realidad es que para que Argentina pueda ingresar a un programa de facilidades extendida va a tener que hacer un ajuste fiscal de por lo menos de 9 puntos del PBI para pasar de un déficit fiscal primario de 6,5 puntos a uno de 2,5 puntos positivo. Entonces, ahí pase a hablar del operativo, o sea, del primario, no del financiero que está cerca de 9. Entonces, digo, la situación fiscal de Argentina es verdaderamente un problema grande. Ni siquiera tenemos 2.500 palos para pagarle al Club de París, o sea, para que se den una idea de la gravedad del asunto. Como si esto fuera poco, también tenemos un desequilibrio monetario monstruoso. Piense que por cada peso de base monetaria hay escondido en el Banco Central 1,5 pesos en formato de LELIQs y pases. Eso quiere decir que en un escenario de pánico, digamos, la cantidad de dinero podría ser un 150%, o sea, multiplicarse por 2,5. Pero no solo eso, digamos, si el gobierno sigue manteniendo los niveles actuales de déficit fiscal primario, eso lo que va a hacer es que a lo largo del año se emite una base monetaria más. Por lo tanto, podríamos estar multiplicando la cantidad de dinero a lo largo de un año en 3,5 veces. Pero no es solamente el problema de la oferta, también está el problema de la demanda.
Es decir, porque si ustedes emitieran dinero contra demanda, digamos, o sea, no habría problema inflacionario, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un sobrante de dinero monstruoso. Si yo tomo cuánto debería ser M1 en términos del PBI, debería ser 4%, hoy es 12%. Bueno, hay una, digamos, un desequilibrio en precios de 3 veces. Entonces tengo un desequilibrio de 3,5 veces en la oferta, 3 veces en la demanda de dinero, 3,5 por 3 da 10,5. Es decir, hay un desequilibrio monetario de 10,5 veces por lo menos. La demanda de dinero, digamos, cayera ordenadamente a su nivel de equilibrio, lo cual, digamos, tampoco nunca pasa en la vida real. Para que más o menos tengan una idea, 10,5 de desequilibrio significa una inflación, digamos, subyacente en el desequilibrio monetario de 950%. Y eso es si la demanda de dinero fuera a su nivel de equilibrio, lo que difícilmente va a ocurrir en una situación de pánico. Para que tengan una idea, en la hiperinflación de Alfonsín la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI en el peor momento. Por lo tanto, si tenemos 12%, es equivalente a multiplicar a 12 por 5, o sea, estamos hablando de 50, 60 veces el nivel de precios, aún sin emitir. Imagínense si además triplican la cantidad de dinero, o sea, ese es un descontrol. Por lo tanto, la situación en el plano monetario es muy, pero muy complicada. En el plano externo es obviamente complicada. ¿Cómo no va a ser complicada, digamos, la situación en el plano externo si no conseguimos financiamiento para rolear la deuda o para poder pagar 2.500 palitos? O sea, eso debería ser una clara. Uno lo que ya ve es que, digamos, o sea, ya rebotó la economía y ahora empezó a mesetarse o a aplanarse, a achatarse, digamos, la recuperación que estábamos teniendo. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que por el mero hecho del arrastre estadístico eso nos permitiría tener una expansión del PBI de 6%. Pero eso no es nada, digamos, o sea, y si encima vamos a tener de vuelta restricciones y cierres y todo, digo, el caída del nivel de actividad va a ser monstruoso. O sea, y ya de encima tenemos desequilibrio en el plano, digamos, en el plano social, digamos, porque tenemos 50% de pobres, 2/3 de los chicos son pobres, o sea, tenemos 10% indigentes. La realidad es que lo miremos por donde lo miremos, o sea, la situación en Argentina es extremadamente complicada. Hoy el PBI per cápita, si todo sale como el gobierno quiere, digamos, vamos a estar 18% abajo de lo que era en el 2011. No solo eso, sino que además el salario real es el mismo que el del año 2004. Es decir, Argentina está verdaderamente frente a una catástrofe y me parece increíble cómo los argentinos no se dan cuenta. Por ejemplo, Bloomberg hizo una encuesta y un estudio y muestra que, digamos, Argentina está entre los 3 países peores del mundo para vivir la cuarentena. Argentina el año pasado cayó el triple que el resto del mundo. Argentina terminó el año pasado con una cantidad de muertos por millón de habitantes, digamos, entre los 5 países con más muertos. Por lo tanto, o sea, la verdad que, digamos, estamos en una situación que verdaderamente es calamitosa. Entonces, y ahora entonces aparece la nueva restricción, la nueva, digamos, confinamiento al cual nos quiere someter el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner y el desastre económico que tenemos. A ver, el tema de lo que tiene que ver con la lógica de la pandemia, la he explicado muchas veces, lo voy a reiterar hoy. Si ustedes tienen Estado, si ese Estado además, ese Estado de bienestar que se dedica además a la salud, en ese caso, digamos, el ataque de la pandemia o de la epidemia tiene básicamente 2 partes. Tiene un carril, digamos, que es el sector privado, que tiene que ver con la responsabilidad individual, tiene que ver con la higiene personal, tiene que ver con el uso de barbijos,
con el distanciamiento social, ¿sí? Con el uso de protocolos, ¿sí? Donde eso recae en la acción individual, donde el individuo claramente no va a tratar de enfermarse. Y entonces, cuidándose a sí mismo, cuida, digamos, al bienestar general. Es decir, es Adam Smith puro. Ahora el problema radica en la parte que tiene que ver con la existencia del Estado. Recuerden que el Estado no es ni más ni menos que un seguro. Obviamente que es un seguro de pésima calidad, o sea, hay otros modelos, o sea, donde el seguro funciona mucho mejor, y eso está claro, digamos, a la luz de los bienes y servicios que suele ofrecer el Estado, siempre son de muchísima peor calidad que los que provee el sector privado. Pero al margen, digamos, de eso, o sea, cuando, bueno, entonces ustedes tienen estado de bienestar que se dedica a la salud, entonces ustedes ahí lo que tienen es básicamente testeos, ¿sí? Y vacunación. Entonces, cuanto más se testea, cuanto más se vacuna, ¿sí? Eso lo que hace es permitir que haya menos restricciones. Es decir, ahora, si usted no testea, si usted no vacuna, digamos, la contraparte es, o sea, las restricciones es enorme. A ver, para tener un orden de magnitudes, Inglaterra, ¿sí? Lo que hace, por ejemplo, es testea cerca de 2 millones de personas por día. O sea, a lo largo de un mes, testea casi el total de su población, porque tiene 66 millones de personas. ¿Ok? Argentina, si hiciera lo mismo, tendría que estar vacunando 1,5 millones de personas por día. Testeando, perdón. Y Argentina testea, básicamente, como mucho, cuando testea mucho, 100.000 personas. O como una exageración, 150.000. O sea, estamos a 10 veces lo que tendríamos que estar testeando. Y obviamente tampoco vacuna. Es decir, nos prometieron millones de vacunas, nunca llegaron. Y la realidad es que la cantidad que está vacunada en forma completa es solamente el 4% de la población, o sea, es algo así como 1.975.000 personas, si no recuerdo mal el número. Por lo tanto, digamos, o sea, los elementos que podrían ayudarnos para que el encierro sea menor funcionan para el culo. O sea, entonces, ¿y eso por qué? Porque tenemos un gobierno de chorros. Ni siquiera aceptaron que les regalaran las vacunas. ¿Por qué? Porque ahí no podían robar. Imagínense, les regalan las vacunas que no pueden robar, no pueden cobrar coimas. Qué casualidad, digamos, que no pueden hacer negocios con las empresas de Estados Unidos, ¿no? También, o sea, vos vas a Estados Unidos, te las regalan las vacunas. Nos han ofrecido regalarnos vacunas, no las quieren. Vamos. ¿Por qué no sacan la cuenta de todo lo que perdemos, sí, por no pagar las vacunas? Y aun cuando fueran aún gratis tampoco las quieren porque son unos chorros. Esa es la realidad. Entonces, cuanto más chorros son, menos testeos, menos vacunación y por ende, digamos, más nos encierran. Es decir, este encierro es la consecuencia directa de un gobierno extremadamente chorro, que además dejó claro que ellos son los privilegiados, que ellos son una casta, que ellos son la nueva oligarquía, porque ellos se arrogan el derecho de dejar a toda la población sin ingresos, pero la de ellos no se toca, a ellos no se les toca los ingresos, siguen cobrándonos los impuestos, ¿sí? No sé, digamos, de última se postergan pagos, se hacen préstamos, lo que fuera, pero la de ellos no se toca. O sea, y mucho menos dejar de robar, porque de hecho si hubieran dejado de robar, esos son 5 puntos del PBI, podrían haber financiado ese programa a lo largo del año pasado y no lo hicieron. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es que está este problema de, como tenemos un gobierno de chorros, un gobierno además de asesinos, ¿sí? Porque todos aquellos que se llevaron, digamos, la vacuna sin que le correspondiera, son unos asesinos. Porque así como murió, digamos, así como ese salvó su vida, hizo morir a otro. Pero como hizo uso de sus privilegios de casta, terminó matando a otra persona.
Por lo tanto, digamos, o sea, cada una de esas vacunas que se dieron irregularmente son personas que este gobierno decidió matar en otro lugar de la economía. En ese sentido, es digamos, por qué, digamos, van tan al fondo, digamos, con las restricciones. Digo, al margen que también yo creo que lo hacen por la cuestión inflacionaria, y entonces ahora entro en el segundo punto, que es el tema de la inflación. A ver, cuando uno mira los datos de inflación, es claro que la inflación en Argentina se aceleró. Si yo tomo la inflación de los últimos 12 meses, está en torno al 45%, pero si tomo los últimos 3, 4 meses y lo anualizo, sí, en realidad, digamos, la inflación viene viajando al 60%. Y eso es con tarifas pisadas, con precios controlados, ¿sí? Y con una brecha cambiaria enorme, o sea, de solo corregirse la brecha cambiaria del tipo de cambio, o sea, con un salto al tipo de cambio paralelo, digamos, eso implicaría un salto en el nivel de precios que básicamente ya la inflación estaría arriba del 100. De hecho, digamos, o sea, eso también se puede percibir en lo que tiene que ver con la dinámica de los precios mayoristas, que la comparación entre año y año ya está en el orden del 80%. Es decir, con lo cual tampoco pueden estar exagerando la presión sobre los precios minoristas, porque, digamos, o sea, empiezan a hacer quebrar a las empresas, digamos, a los minoristas. Por lo tanto, en ese contexto, probablemente este gobierno de imbéciles creen que encerrándonos a todos, eso va a ser una gran medida porque nos obliga a demandar compulsivamente más dinero, y de ese modo entonces la tasa de inflación baja. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Eso podría ser una explicación también por esta desesperación por querer encerrarnos, a ver si pueden lograr que se acelere la tasa de inflación, encerrándonos y así generando un aumento compulsivo en la demanda de dinero como el año pasado. Piensen lo siguiente, ustedes el año pasado tenían un ingreso, pero ¿qué pasa? Al encerrarnos solamente consumíamos alimentos frisados, digamos, pisados en parte por el cepo cambiario, tarifas congeladas, digamos, y lo otro que gastábamos era artículos de limpieza. Es decir, que solamente funcionaba un tercio del índice de precios o un poco más. Entonces, digamos, la verdadera inflación fue mucho más, pero ¿qué pasa? Entonces ustedes tenían un ingreso que lo gastaban en un montón de cosas, hay un montón de cosas que dejaron de gastar, y en ese contexto aumentaron artificialmente la demanda de dinero. Por ende también aumentaron la base imponible del impuesto inflacionario porque no podían comprar dólares. Por lo tanto, en ese contexto, digamos, o sea, es que inflando artificialmente la demanda de dinero lograron, digamos, que la inflación bajara, pero claro, siguieron emitiendo y se olvidaron, digamos, que la inflación tiene un rezago de 12 a 18 meses. Por lo tanto, digamos, tarde o temprano la inflación iba a reanimarse, y es lo que está pasando ahora. Por lo tanto, digamos, o sea, uno ya no sabe si es que esta gente son brutos, ¿sí?, o que son deshonestos intelectualmente, porque varias veces uno explicó, digamos, las premisas del monetarismo y explicó el tema de los rezagos. O sea, le hemos citado hasta el cansancio los artículos de Friedman. Yo recientemente, desde hace, digamos, a lo largo del año pasado, lo cité varias veces, el artículo, digamos, de Friedman sobre el monetarismo, que es una conferencia que da en la London School of Economics en 1970, y da todos los lineamientos del monetarismo, y explica los rezagos con los que opera la política monetaria. Entonces, ¿por qué repiten siempre la misma cosa? Hoy, este mes, la emisión de dinero subió y la inflación bajó. Tarado, se mira, imbécil, se mira en un lapso de 12, 18 meses para que se empiecen a ver los efectos. Entonces, la explicación monetarista está trabajando fantástica. De hecho, digamos, hay un sorete con credencial de economista que trabaja de periodista, que estaba, digamos, cuestionando a un colega porque estaba marcando el tema de el triunfo monetarista nuevamente. Entonces dijo, hoy tuviste que esperar 12 meses para festejar.
Sí, imbécil, digamos, porque si leyeras a Friedman, en lugar de criticarlo desde una forma estúpida como lo haces, propia del retrasado que sos, con déficit de coeficiente intelectual, pero profundamente resentido. O sea, todo lo que no tenés de inteligente te sobra de mierda humana, resentida. eh, y claro, entonces ahí quedó claro que el problema, digamos, o sea, está el problema de los rezagos, estimado amigo. ¿eh? Digamos, vamos. Eso, digamos, entonces dentro de esas cosas, al presidente Alberto Fernández de Kirchner se le ocurre ponerle una prohibición de exportar carne. Le comento que este tipo de cosas, ese tipo de estupideces las hicieron, Por ejemplo, las hicieron desde el 2006, ¿sí? Hasta el 2014, por ejemplo. Se perdieron 12 millones de cabezas de ganado. ¿Qué terminó pasando? Hubo más escasez, subieron los precios, tuvimos que terminar importando carne. Y eso sí, la actividad en Paraguay, Uruguay, digamos, florecía la actividad. Vamos, digamos, ¿cuántas veces hay que tropezar con la misma piedra? Entonces, para esto hay una historia muy linda, se las voy a contar porque esto les va a gustar. Esto está en uno de los libros de política económica de Juan Carlos de Pablo. Dice, porque en una época, digamos, les cuento, ese partido de mierda que se llama Unión Cívica Radical y que cada vez que gobernó hizo un desastre, sacando el caso de Alvear. En los 80 quería sacar del índice de precios la carne porque pesaba mucho. O sea, querían hacer un índice de precios sin carne. Se dan cuenta, ¿no? O sea, el principal elemento de la dieta de los argentinos, que obviamente cada vez cae más porque somos cada vez más pobres, querían sacarlo del índice. O sea, mentir la inflación, ¿no? O sea, una forma de mentir la inflación elegantemente. Entonces, De Pablo tiene una anécdota muy divertida, lo cuenta así como un cuento, ¿no? Dice, agarra al presidente de la nación, lo llama al ministro de Economía y le dice, quiero que haga bajar el precio de la carne. Y entonces el ministro le dice, pero usted está dispuesto a cualquier cosa. Sí, hagamos lo que sea con tal de bajar el precio de la carne. Entonces dice, bueno, vamos a sacar un decreto que a partir de las 24 horas de mañana, ¿sí? A cada una de las personas que se le encuentre, digamos, un pedazo de carne, un kilo de carne, digamos, o sea, va a ser decapitado en la plaza. Entonces, ¿qué pasa? Todos los carniceros salen a vender, digamos, toda la carne para que no le quede nada en el local. Obviamente que el precio de la carne se despedaza, cae, se destruye. Entonces, frente a ese logro del ministro de Economía, toda la gente lo pasea en andas, ¿sí? Digamos, y lo lleva por todos lados, festejando la caída en el precio de la carne. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que todos los que van a ir a comprar carne al otro día se encuentran con qué situación, no hay más carne. Digamos, es eso, es así de simple. Esto lo único que va a hacer es que se pierdan cabezas de ganado, que haya escasez y que tarde o temprano la carne sea muchísimo más cara. No solo eso, sino que además también implica una cuota de ignorancia muy fuerte, porque es este problema de confundir el nivel de precios con la tasa de variación de precios. Digo, y este error está presente en mucha gente, porque ¿cuántas veces habrán escuchado, digamos, que, o no, la culpa es de los grupos concentrados que suben el precio? Bueno, eso es, primero, creer que los precios vienen determinados por el lado de la oferta, o que, digamos, o los precios surgen por una sumatoria de costos, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Básicamente, ¿por qué? Porque en realidad, si los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez, ustedes pueden agarrar, es el ejemplo de la botella del vino, ¿se acuerdan?
Vamos a una sociedad, digamos, donde no hay vino, entonces uno dice, uy, qué bueno, me voy a dedicar a producir vino, entonces consigue la uva, consigue las máquinas para hacer el vino, consigue la etiqueta, el corcho, la botella, y como además son el único productor, agarran y ponen un bruto margen. Bueno, es una sociedad de abstemio, se meten la botella de vino en el orto. Digo, eso es lo que no entienden los marxistas, eso es lo que no entienden los zurdos de distintos pelajes, o sea, zurdos de mierda que creen que los precios vienen determinados por los costos. Se llama principio de imputación de Menger, son los precios los que determinan los costos y no al revés, porque a la luz del precio que ustedes reciben es que pueden pagar los distintos costos. Entonces, digamos, tenemos un problema ahí grave de desconocimiento de teoría económica básica y también un problema grave de desconocer la evidencia empírica. La otra medida también, digamos, con la cual el gobierno ha intentado avanzar es el tema de cobrar más retenciones. Y eso también lo hicieron de una manera burda, y obviamente con la mediocridad que caracteriza a personas como Culfas, como Paula Español, como Cecilia Todesca, como el imbécil de Augusto Costa, digamos que es una suerte de Kichilov ilustrado. De hecho, digamos, no por nada, días atrás el Instituto Patria andaba sacudiendo y arengando y mostrando una conferencia que iba a dar Augusto Costa en el Instituto Patria o para el Instituto Patria, con ese libro de mierda que escribió, que todo precio es político. Ya con ese título ustedes se dan cuenta del nivel de pelotudez que estamos hablando. ¿Cuál es el tema con Culfas? Culfas, a ver, mirá el índice de precios. Decir que, digamos, o sea, que el precio, que la suba en el precio de la soja, digamos, impacta la tasa de inflación, digo, es propio de un pelotudo, negro, dale. La soja no pesa nada en el índice de precios. Digo así para arrancar. Y ahora te voy a demostrar que además sos un burro, que no entendés nada. A ver, si vos tenés dos bienes, el bien A y el bien B, supongamos que hay una contracción muy fuerte de la oferta del bien A. Y eso obviamente mete presión en los precios. Pero sucede que la demanda de ese bien A es absolutamente inelástica. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener es que el precio de A va a subir. Ahora, si ustedes gastan más en A, dado que tienen una restricción de presupuesto, digo, ¿cuál es el punto? Y el punto es que van a tener que gastar menos en B y por ende va a bajar el precio de B. Salvo que haya convalidación monetaria. Entonces, cuando hay convalidación monetaria, eso permite que no baje el precio de B y que el precio de A suba más. Pero para eso tiene que haber convalidación monetaria, Culfas. No puede ser tan bruto. Yo entiendo que ustedes les han lavado el cerebro y son una máquina de decir pelotudeces, pero no están cansados de pifiarle siempre. La otra que pueden decir es, bueno, me entran más dólares, entonces como emito para comprar esos dólares, entonces hay más dinero y eso genera inflación. Maestro, si ese fuera el problema, entonces deja que el tipo de cambio caiga. Es decir, te das cuenta que siempre la respuesta es la misma, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y que ustedes son una manga de pelotudos incompetentes que no solo no resisten la evidencia empírica, además no resisten la teoría económica. Ni siquiera entienden la teoría económica que supuestamente defienden, porque no se dan cuenta que la teoría económica con la cual ustedes trabajan, el dinero es endógeno y por ende la cantidad de dinero se acomoda a alguna relación que ustedes tengan. Ejemplo que te hice recién, con tipo de cambio fijo, entonces ahí el dinero es endógeno. Podría ser patrón mercancía, entonces cuando sube el precio de ese bien que, digamos, se contrajo la oferta, entonces emitís para ese nuevo nivel de precios y eso hace que no baje el precio de B. ¿Te das cuenta?
Se dan cuenta que son unos brutos. Ni siquiera saben manejar el modelo que supuestamente defienden. Y en todo esto, que me parece un tema interesante, es el problema vinculado a lo que es la supuesta pelea entre Guzmán y, digamos, el de energía, el secretario de energía, no sé, no me acuerdo. La verdad es que eso es falso. Esa pelea es falsa, esa pelea no existe. No caigan. Ustedes lo que hay que hacer para analizar la política económica, ustedes tienen que entender, digamos, la lógica del proceso decisorio. Esta gente considera que la suba de precios es por culpa de que los empresarios son malos. Y obviamente que entonces para bajar la inflación hay que hacer que los empresarios se abuenen, que digamos no quieran, digamos, o sea, hacer el mal subiendo los precios caprichosamente. Como dice el imbécil retrasado con déficit de coeficiente intelectual de Axel Kicillof, dice, no, bueno, pero ¿dónde está el gobierno remarcando los precios? Tarado, está aumentando la oferta de un bien, dado todo lo demás. El poder adquisitivo de ese bien tiene que caer, imbécil. Eso se manifiesta con mayores precios. ¿Querés saber cómo se da eso? Por ejemplo, podés estudiar el efecto Hume-Cantillon, pelotudo, que se supone que vos lo conocés, porque por lo menos eras profesor de historia del pensamiento económico. Ya sabemos que como macroeconomista sos un pelotudo que no sabe nada. Pero se supone que vos de historia del pensamiento económico sabés algo, ¿no? Ok, entonces, para ellos el problema es que los empresarios son malos. Qué casualidad, en la convertibilidad estaban los mismos empresarios que ahora y no había este problema, ¿no? Nunca se les ocurrió pensar eso. Ah, ya sé, ustedes son los retrasados que creen que, digamos, en la convertibilidad no había inflación porque el tipo de cambio estaba fijo. Pero les cuento, digo, el tipo de cambio estaba fijo y la cantidad de dinero estaba endógena. No se hacía lo que quieren hacer ustedes, imbéciles, que es fijar el tipo de cambio y además hacer política monetaria activa, estúpidos, brutos, ignorantes. Ahí les aparece un problema que se llama trilema monetario. Tiene un problema de inconsistencias. Entonces, si ustedes, o sea, quieren hacer política monetaria expansiva y el tipo de cambio fijo, lo que van a hacer es perder reservas. Claro, y como después no quieren perder reservas, entonces ponen controles de capital y empiezan a joder el funcionamiento del sistema, digamos, cagan el funcionamiento del sistema de precios, digamos, todo. ¿Se dan cuenta? Que son unos brutos, no saben lo básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto donde creen que la culpa de la inflación es de los empresarios, ahí hay un problema grave. Entonces ellos, en la visión de ellos, necesitan que los empresarios estén disciplinados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inventan estas peleas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, ¿cuál es el punto? Entonces los empresarios, que parecen que son una manga de bastante pelotudos, que se comen estas historias estúpidas, ¿sí? Que dicen, bueno, entonces no, antes de que venga Cristina, hay que bancar a Alberto, hay que bancar a Guzmán. Ay, y Guzmán, sí, la verdad, qué bien que habla, qué bueno que es. O sea, evidentemente no entienden un carajo de economía, manga de pelotudos. Bueno, pero imagínense que esos empresarios de repente son los mismos que les defienden a Macri y que creen que sería bueno que el próximo presidente argentino sea el colectivista repugnante de Larreta. Imagínense. O sea, no entienden un porongo, evidentemente, de economía. Pero claro, si los economistas no, digamos, son bastante chotos en Argentina, imagínense, digamos, alguien que no está obligado a saber del tema. Entonces, ¿qué hacen? Se bancan los acuerdos de precios, se bancan las apretadas. ¿Por qué? Para que no se vaya Martín Guzmán.
Pues imagínense, después viene el Instituto Patria, viene Cristina, si se va Alberto. Manga de pelotudos, no se dan cuenta que se lo están haciendo a propósito, le juegan de policía bueno y policía malo. Ustedes acceden a esas estupideces, a esas apretadas. Transitoriamente los precios, digamos, se aceleran contra las utilidades de ustedes. Y eso facilita el camino para que el kirchnerismo gane las elecciones. Que necesitan esperar el día, digamos, de ver el día que quedó conformada la lista. ¿Ustedes tienen alguna duda que la lapicera la sigue teniendo Cristina? ¿Son pelotudos o se hacen? ¿No se dan cuenta, imbéciles, que si Alberto vuela por los aires, Cristina vuela con él? Una de las cosas que se dieron cuenta es que el proyecto Máximo 2023 no tenía sentido o no era factible si lo hacían volar por los aires a Alberto, manga de pelotudos. Y ustedes van y se les arrodillan para chupársela, forros. Pero bueno, no se dan cuenta, digamos, que el gobierno de Macri fue socialista, digo, tienen toda la evidencia y no lo aceptan, así que, digo, ¿qué puedo esperar? Así es que ahí la situación es bastante complicada. Y por otro lado, digamos, empieza, y después, por ejemplo, también tiene que ver con lo de las retenciones para tratar de hacer frente y mejorar las cuentas fiscales. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cuando uno mira la configuración de la macro argentina, digo, va a explotar de todos modos. Ahora vean lo que es interesante. La realidad es que el Instituto Patria lo que dice es no podemos ajustar en un año electoral porque vamos a perder las elecciones. Si bien lo hacen con un modelo incorrecto, que es un modelo de mierda, que es el modelo renta-gasto, la realidad es que si hoy Argentina hace un ajuste fiscal va a ser recesivo. ¿Por qué? Porque el aumento de ahorro que se genera no va a tener contrapartida de inversión. Primero porque en Argentina es imposible ganar guita. Segundo porque además, si por alguna casualidad ganan guita, se las expropia el Estado. O sea, hay inestabilidad de las reglas de juego, digamos, y lo que tiene que ver con el respeto del derecho de propiedad. Por otra parte, digamos, el programa es absolutamente inconsistente, digamos, y no están dispuestos a dejar de robar ni tocar donde hay que tocar. Por lo tanto, digamos, o sea, inexorablemente no va a generar confianza, porque este gobierno no tiene ni reputación y tampoco es creíble, dado, digamos, la inconsistencia macroeconómica y la imposibilidad de resolverlo con la forma que lo quieren encarar. Por lo tanto, el aumento del ahorro derivado del ajuste, digamos, ya no va a tener contrapartida de inversión y por ende va a caer el producto, va a caer el empleo, va a caer el salario real. Sí, la situación social, digamos, va a haber más pobreza y más indigente y seguramente, digamos, el resultado electoral va a ser mucho peor. Y en ese contexto, digamos, de tanta depresión económica, digamos, o sea, va a haber una crisis social, va a haber un estallido social. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, si no hago el ajuste, digamos, ¿cómo hago para venderle al Fondo Monetario Internacional que quiero entrar en un crédito de facilidades extendidas? Yo no descarto que Argentina le quiera defaultear al fondo, por eso están tan calentitos, digamos, para tratar de conseguir que el fondo le dé los derechos especiales de giro, cambiarlos a dólares y después cagarlo al fondo. O sea, yo no descarto, esto es un gobierno de garcas, de chorros, de lloretes. O sea que eso tampoco lo descarto. O sea, entonces en ese contexto, digamos, lo que uno ve es que si el ajuste se hace, estalla por inconsistencia, por falta de confianza, o sea, no hay credibilidad ni reputación. Y por otra parte, seguir alentando el déficit fiscal financiado con emisión monetaria y controles represivos, bueno, lo que va a hacer es que tarde o temprano la situación explote. Obviamente, digamos, o sea, entonces
desequilibrio de la economía argentina es monstruoso y claramente, digamos, el día que estalle va a ser enorme. La realidad es que la economía argentina está estallada, no es que no está estallada. El problema es que estamos acostumbrados a otro tipo de estallidos, entonces en ese contexto lo que tenemos es que, digamos, estamos esperando un estallido tipo la hiper de Alfonsín, o una situación como la del Rodrigazo, o una situación como la del 2001-2002, pero la realidad es que Argentina ya está estallada. Lo único que falta es la mega explosión. Así que bueno, yo creo que el día que la mega explosión tome lugar, desde mi punto de vista se va a llevar puesto a todo el sistema político. Y probablemente nos encontremos frente a un escenario de la lucha de dos antisistemas, de un antisistema de izquierda y un antisistema que los zurditos de mierda lo llamarán de derecha, o si ustedes quieren un antisistema de formato liberal. Y veremos ahí qué decide la gente. Si decide por los valores del socialismo, la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, seremos un país de izquierda y terminaremos siendo la villa miseria más grande del mundo. O la otra es volver a las ideas de la libertad y en 35 años volver a ser una potencia mundial. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado en este Demoliendo Mitos del día de hoy. Les mando un gran abrazo y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus. Medidas preventivas.